Se hizo famoso por detener a cientos y cientos de sospechosos cristianos, es decir, nuevos cristianos conversos. Y de hecho, en 2 ocasiones, a principios del siglo XVI, hizo que quemaran a 100 personas en una sola tarde. Las ejecuciones tuvieron lugar enfrente del castillo, en lo que se conocía irónicamente y aún se conoce como los Campos de los Santos Mártires. Resultaba muy fácil para los sádicos inquisidores satisfacer su crueldad. Eran los únicos encargados de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia poner en práctica la tortura. Una de las torturas de la Inquisición más imaginativas era la de la toca, o la tortura del agua. La víctima era atada, inmovilizada sobre una superficie, y se la obligaba a tragar un trozo largo de tela absorbente. Cuando ya no le cabía más tela en la garganta, se vertía agua dentro de su boca, que el torturado tragaba por reflejo. La víctima ingería más y más tela hasta que entraba en su estómago. Después se tiraba de la tela hacia afuera con el consiguiente y tremendo dolor. Aunque estas primeras víctimas de la Inquisición fueron mayormente judíos, o al menos nuevos cristianos sospechosos, cualquiera que no fuese de una etnia española o verdadero católico romano no era bienvenido en España a finales del siglo XV. El programa que van a ver contiene lenguaje violento y escenas que pueden ser inadecuadas para algunos miembros de la familia. El espectador ejercerá su propio criterio. España actualmente es un país moderno, activo y cosmopolita, seguro de su fe católica y orgulloso de su familia real. Solo hay unos cuantos signos visibles de que la Inquisición existió alguna vez. Pero hace 500 años, España, tal como la conocemos hoy, no existía. El territorio estaba dividido en una serie de reinos separados. En la Plaza de España de Sevilla, los murales de azulejos plasman los importantes acontecimientos que contribuyeron a forjar la Nueva España. Los 54 murales reflejan una serie de temas: la realeza, la religión y la guerra. Cada uno de ellos es esencial para la historia de la Inquisición española. Hasta la época de la Inquisición, muchos de los reinos de España habían estado gobernados por musulmanes o moros. La influencia mora aún puede apreciarse hoy día. Pero los monarcas cristianos de Castilla y Aragón deseaban unir España bajo un solo gobierno y una sola religión: el catolicismo. Igual que ha ocurrido tantas veces, se iniciaron guerras en nombre de la religión. En las batallas consiguientes, los moros fueron empujados cada vez más al sur por los ejércitos cristianos. Finalmente, los moros fueron expulsados en 1492, el mismo año que el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla enviaron a Cristóbal Colón en el viaje que conduciría al descubrimiento del Nuevo Mundo y las Américas. Los españoles aún celebran la victoria de los cristianos sobre los musulmanes. En Alcoy, en el sureste del país, el acto principal de su fiesta anual es la escenificación de la expulsión de los moros por los cristianos. Es una escena vistosa y excitante para el turista moderno. Pero habla de una época, no tan distante, en que la intolerancia religiosa siempre condujo a la violencia y al derramamiento de sangre. Isabel y Fernando probablemente creyeron que sus problemas se habían terminado. Pronto descubrieron que a pesar de 100 años de conversiones, los judíos y sus nuevos descendientes cristianos seguían siendo un gran problema. Cuando el territorio cristiano aumentó y los reinos cristianos se extendieron hacia el sur y absorbieron las comunidades judías de las grandes ciudades como Córdoba, Sevilla y luego Granada,
Tuvieron que plantearse qué iban a hacer con las comunidades judías. ¿Iban a tolerar su existencia? El Islam puede tolerar a los judíos y a los cristianos, porque el Corán dice que son hijos del profeta, ocupan un lugar especial en la religión musulmana, pero en el cristianismo no existe ese espacio para otras variantes, y se creía que era un deber cristiano convertir a todos los de religión distinta a la fe de Cristo, el Hijo de Dios. Fernando e Isabel eran buenos católicos, pero también ansiaban el poder político. Habían subestimado el peligroso odio entre cristianos y judíos que amenazaba la paz y la unidad. Pero sufrirían una terrible pérdida si todo el que era judío o tenía antepasados judíos era expulsado o encarcelado. Muchas de esas personas eran los ciudadanos más destacados y pudientes de España. Isabel y Fernando no podían permitirse prescindir de ellos en la sociedad, pero tampoco permitir que continuasen la inestabilidad y el odio. Hacía falta una medida clara y decisiva. En marzo de 1492, dieron un ultimátum a los judíos que se habían quedado: convertirse al cristianismo o abandonar España para siempre. Los judíos de España tuvieron 6 meses para decidir. Los judíos conversos no eran temidos, sino odiados. Eran odiados porque, para empezar, la población en general se negaba a creer en su sincera conversión al cristianismo, al catolicismo. Así que los veían como traidores. Y puesto que no eran sinceros, significaba que aún eran judíos. Los viejos cristianos estaban convencidos de que muchos de estos nuevos conversos mantenían en secreto su fe judía, que respetaban no solo los días santos cristianos, sino también el sabbat judío y sus festividades, que requerían una preparación especial y obvia. Se cortaban el pelo los viernes porque es una ceremonia especial de los judíos y porque es un pecado para ellos cortarse el pelo, la barba o las uñas en sabbat. Todas las mujeres se bañaban según la costumbre judía. Se encerraban en un patio interior para que los criados no pudieran verlas. Las sospechas de los viejos cristianos se avivaban aún más si sospechaban que un converso aún mantenía las reglas kosher sobre la higiene y los alimentos. Para dar la apariencia de que comían cerdo, fingían comerlo y con disimulo lo tiraban bajo la mesa. No era suficiente con solo decir que creías en la cristiandad. También debías demostrar que llevabas el mismo estilo de vida que tus vecinos cristianos. Por ejemplo, ¿comías cerdo? Si rechazabas comer cerdo y querías que te tomaran por cristiano, las autoridades podrían pensar que tal vez no te hubieses convertido de verdad. Hoy día, aún hay muestras del antiguo temor de que a uno lo acusaran de ser judío. En cafés y bares aún cuelgan carne de cerdo en lugar visible. Esto tiene su origen en la época de la Inquisición, cuando era un anuncio visible de que el propietario comía cerdo y por tanto era un verdadero cristiano. No solo eran las reglas judías respecto a la comida lo que podía atraer la atención de la Inquisición. Algo tan simple como tender la colada a secar el día equivocado de la semana podía constituir una herejía. En el siglo XVI, por ejemplo, se dio el caso de una mujer que fue investigada por la Inquisición simplemente porque se cambió la ropa blanca un sábado. Eso se consideró un signo de que tal vez estaba rindiendo culto al sabbat judío en vez de al domingo cristiano. El resentimiento de los viejos cristianos contra los judíos ocultos se hizo más ardiente, sobre todo en ciudades como Sevilla. Bajo una enorme presión política, Isabel y Fernando fueron a Sevilla como último esfuerzo para encontrar una solución antes de que su sueño de un territorio seguro bajo una sola religión fuese despedazado. Y ocurrió que, tras obtener el consejo de lo más alto de la curia católica de Sevilla, Isabel y Fernando finalmente tomaron la funesta decisión de que España necesitaba una Inquisición. Pero pese a su posición de reyes, no podían crear tal organización sin un permiso especial del jefe de la Iglesia, el Papa. El 1 de noviembre, el Papa Sixto IV otorgó el permiso y nació la Inquisición española.
Sus inicios fueron modestos, pero a medida que se incrementaban los tribunales,